Detrás del glamour y las sonrisas perfectas de la época dorada del espectáculo argentino, se escondía una realidad escalofriante. Mientras el público aplaudía a sus divas en las sombras, los servicios de inteligencia tejían una red de manipulación. Mujeres bellísimas eran obligadas a usar su encanto como arma de Estado, envueltas en misiones encubiertas y romances turbulentos con extranjeros poderosos. Atrapadas entre la fama y el miedo, vivían una pesadilla. Suscríbete al canal y deja tu comentario para descubrir estos secretos guardados bajo llave. Laura Hidalgo. Durante la década de los 50, el cine nacional encontró a su máxima figura del misterio en una mujer de belleza arrolladora. Era considerada la gran mujer fatal de las pantallas sudamericanas, deslumbrando a multitudes con su mirada penetrante y una elegancia inigualable. Las revistas del corazón le dedicaban portadas enteras semana tras semana, describiéndola como un ícono inalcanzable. Parecía tener el mundo a sus pies, rodeada de lujos, legiones de admiradores y contratos millonarios que la consolidaban como la reina absoluta del drama romántico en todo el continente. Sin embargo, esa brillante fachada de gloria deslumbrante era apenas un espejismo frágil que ocultaba un calvario silencioso y verdaderamente aterrador. Detrás del pesado telón de su éxito abrumador, los altos mandos de la inteligencia estatal habían puesto sus ojos fijos en ella, no por su innegable talento actoral, sino por su magnetismo hipnótico. Aquellos hombres oscuros y calculadores que manejaban los hilos del poder diseñaron un plan macabro donde la aclamada actriz se convertiría contra su voluntad en una pieza clave para sus operaciones encubiertas. Bajo amenazas veladas de arruinar su impecable trayectoria y de poner en riesgo la seguridad de sus seres queridos, la empujaron hacia un abismo de manipulación. La obligaron a participar en peligrosas misiones secretas, donde su encanto natural debía funcionar como una herramienta de Estado para conseguir secretos de gran valor. Su objetivo principal e ineludible consistía en acercarse de manera cercana y confidencial a diplomáticos de alto rango, empresarios influyentes y figuras políticas extranjeras que visitaban el país. Cada noche de gala se transformaba para ella en un interrogatorio camuflado, donde debía interpretar el papel más difícil de su vida sin cámaras grabando. Tenía que escuchar atentamente, memorizar nombres complejos, cifras de acuerdos clandestinos y alianzas geopolíticas para luego reportar cada detalle a sus captores en las sombras del poder. La presión aplastante de mantener esa peligrosa doble vida, sonriendo a los mismos hombres a los que estaba engañando por pura obligación, comenzó a resquebrajar profundamente su salud mental y su tranquilidad. Aquella tortura invisible e implacable inevitablemente terminó desbordando hacia su sagrado entorno laboral, provocando momentos de extrema tensión durante las extensas jornadas de filmación. Quienes compartían el set de grabación comenzaron a notar cambios muy drásticos y preocupantes en su comportamiento cotidiano. La diva llegaba a los prestigiosos estudios con la mirada perdida, olvidaba sus líneas de diálogo con frecuencia y rompía en llanto desesperado sin ningún motivo aparente. El ambiente de trabajo se volvía asfixiante cuando hombres de traje oscuro, totalmente ajenos a la producción artística, aparecían misteriosamente merodeando por los pasillos. Los directores y colegas actores guardaban un silencio cómplice y aterrado ante los oscuros aprietes. Soportar el tremendo peso psicológico de ser un instrumento del espionaje político terminó quebrando su espíritu luminoso, empujándola hacia el límite de sus fuerzas y obligándola a tomar una decisión extrema. Justo en el punto más alto del apogeo de su extraordinaria popularidad, ella anunció al mundo su retiro repentino y definitivo de la actuación. Escapó silenciosamente del país bajo el conveniente pretexto de buscar nuevos horizontes, dejando atrás para siempre la enorme fama, el dinero y las ovaciones interminables. Su partida abrupta dejó totalmente perplejo al ingenuo mundo del espectáculo, que nunca llegó a comprender que aquella huida precipitada fue el altísimo precio que la artista tuvo que pagar para poder recuperar su libertad robada de las manos del gobierno. Libertad Leblanc. Durante la década de los 60 y gran parte de los 70, esta deslumbrante diosa platinada se coronó como el símbolo máximo de la sensualidad en el cine nacional. Su figura voluptuosa y su actitud desafiante acaparaban todas las miradas, convirtiéndola en un fenómeno de masas que trascendía fronteras.
Las carteleras de la calle Corrientes se iluminaban con su rostro, mientras multitudes se agolpaban en los cines para admirar a la mujer que representaba la liberación absoluta. Los productores se peleaban por ofrecerle contratos, sabiendo que su presencia garantizaba un éxito rotundo en la región sudamericana y un prestigio innegable entre sus devotos seguidores. Aquella imagen de mujer indomable y dueña de su destino contrastaba brutalmente con la sofocante realidad que enfrentaba cuando las cámaras se apagaban. En los círculos más privados, su nombre comenzó a resonar entre los agentes de inteligencia, quienes vieron en ella el señuelo perfecto. Las autoridades, inmersas en una paranoia constante, consideraron que su roce internacional era una herramienta incalculable. Así comenzaron a tejer una telaraña de presiones invisibles, acorralando a la estrella con amenazas siniestras sobre su futuro profesional y la seguridad inquebrantable de su familia. Sumergida en este chantaje aterrador, la actriz fue empujada a protagonizar encuentros que estaban muy lejos de ser románticos. Le exigieron iniciar un romance turbulento con un influyente embajador europeo que manejaba información confidencial sobre inversiones y contratos armamentísticos. La misión era clara y sumamente peligrosa. Debía ganarse su entera confianza, asistir a fastuosas recepciones diplomáticas y extraer datos precisos sobre movimientos financieros. Cada copa de champán y cada sonrisa escondían un pánico indescriptible, ya que sabía que un mínimo error desencadenaría consecuencias irreversibles. El agotamiento mental de llevar adelante esta doble vida desgarradora empezó a consumir su vitalidad de manera alarmante. Lejos del glamour que las revistas mostraban semanalmente, sus noches se transformaron en un estado de alerta constante y pura angustia existencial. Debía memorizar conversaciones complejas, recordar nombres de funcionarios esquivos y transmitir todo mediante llamadas en clave a sus oscuros supervisores. El miedo a ser descubierta por el diplomático, sumado al terror que le inspiraban sus despiadados jefes, la sumió en un nerviosismo crónico imposible de ocultar ante sus colegas. Toda esta tensión acumulada estalló de forma dramática durante la filmación de una esperada superproducción internacional, dejando al descubierto su profunda vulnerabilidad emocional. El set de rodaje, habitualmente su refugio seguro, se vio invadido por extraños individuos de civil que vigilaban sus movimientos desde las sombras. En medio de una escena crucial, la diva sufrió un ataque de pánico incontrolable, temblando visiblemente y olvidando sus líneas frente a un equipo técnico paralizado. Los periodistas notaron el ambiente denso, pero el miedo generalizado impidió que cualquier medio publicara la verdad sobre los visitantes. Las dolorosas consecuencias de esta pesadilla espeluznante marcaron el inicio del fin de su época dorada en la pantalla grande. Comprendió que la única manera de sobrevivir y recuperar el control de su propia existencia era poner mucha tierra de por medio y alejarse definitivamente de la inteligencia estatal. De manera paulatina, comenzó a rechazar lucrativos papeles protagónicos en el país, optando por emprender largas giras teatrales por el continente europeo. Aquel triste autoexilio silencioso apagó lentamente su fulgor en la escena local, dejando la profunda sensación de que una de las estrellas más brillantes fue obligada a huir de su propia patria, sacrificando su pasión. Nélida Lobato. Durante la apasionante década de los 70, el firmamento porteño no tenía una estrella más deslumbrante que esta majestuosa vedette. Consagrada en los teatros de revista de la emblemática Avenida Corrientes, su talento escénico la catapultó hacia una enorme consagración internacional. Era considerada la reina indiscutida de la noche, admirada por multitudes que agotaban localidades con meses de anticipación, únicamente para verla descender con gracia por las escaleras del escenario. Las revistas celebraban su elegancia suprema y su vida de ensueño, rodeada de aplausos interminables y el cariño incondicional de un público que la veneraba como si fuera una deidad inalcanzable. Pero detrás de las fastuosas plumas, los brillos y las sonrisas ensayadas, se escondía una trama oscura que amenazaba con devorar su alma entera. Los temibles jerarcas de las sombras, encargados de manejar la inteligencia estatal en tiempos de turbulencia, identificaron en su apabullante fama una herramienta estratégica incalculable.
sabían perfectamente que su codiciado camarín era un lugar de tránsito constante para prominentes figuras extranjeras. Mediante extorsiones despiadadas que apuntaban a vulnerar la integridad de su círculo más íntimo y a la destrucción de su carrera, la forzaron a convertirse en una informante encubierta. De forma brutal, terminaron arrastrándola hacia un fango espantoso, lleno de enormes secretos inconfesables y un miedo verdaderamente paralizante. Su calvario secreto consistía en protagonizar un romance turbulento, impuesto por sus superiores, con un enigmático agregado comercial europeo que manejaba información vital sobre contratos millonarios. La obligaron a utilizar su poderoso encanto natural para vulnerar las defensas de aquel influyente hombre durante elegantes cenas de gala y encuentros privados que para ella representaban una tortura psicológica. Cada caricia fingida y cada palabra susurrada al oído eran parte de un guión siniestro dictado por sus opresores. Debía retener datos precisos sobre cuentas clandestinas y reuniones diplomáticas, viviendo día a día con el terror constante de ser descubierta y tener que enfrentarse a represalias destructivas que terminarían arruinando absolutamente toda su existencia para siempre. La presión insoportable de llevar adelante esta doble vida terminó estallando dramáticamente durante el estreno de su espectáculo más esperado. Aquella noche crucial, el majestuoso teatro estaba colmado, pero entre las primeras filas se encontraban sentados, luciendo rostros pétreos, varios agentes encubiertos vigilando sus movimientos. Al momento de interpretar su monólogo principal frente al inmenso público, la diva se quedó absolutamente en blanco, siendo víctima de un ataque de angustia paralizante que le impedía respirar con normalidad. Sus compañeros intentaron disimular el bache improvisando, mientras los periodistas notaban un ambiente cargado de una asfixiante tensión que nadie se atrevía a cuestionar por un pánico generalizado. Aquel episodio marcó un antes y un después definitivo en su trayectoria profesional, dejándole severas secuelas psicológicas imposibles de borrar. Consumida por el pánico y el desgaste mental que implicaba servir como un simple peón en un tablero de ajedrez político, su salud comenzó a deteriorarse a un ritmo verdaderamente alarmante. Intentó alejarse gradualmente de los escenarios multitudinarios, buscando cobijo en proyectos más pequeños y rechazando sistemáticamente las invitaciones a las embajadas que antes frecuentaba por obligación. Tristemente, su brillo inconfundible se apagó de manera prematura, dejando en la memoria la inmensa tristeza de una artista devorada por la infinita crueldad de los agentes gubernamentales de aquella época. Isabel Sarli. Durante las efervescentes décadas de los 60 y 70, la cinematografía nacional encontró en ella a su musa indiscutida y al mayor símbolo del deseo que haya cruzado las pantallas de todo el continente. Su magnética presencia frente a las cámaras desataba un furor inigualable, convocando a multitudes que abarrotaban las salas de proyecciones a lo largo y ancho del territorio sudamericano. Las portadas de las revistas más prestigiosas del espectáculo la retrataban permanentemente como una diosa terrenal, rodeada de un halo de misterio y una sensualidad que cautivaba a millones de admiradores devotos. Sin embargo, aquel envidiable estatus de ídolo intocable y su deslumbrante vida pública funcionaban meramente como una máscara perfecta, un telón escénico que ocultaba una realidad infinitamente más cruel, asfixiante y verdaderamente despiadada. Lejos del resplandor de los focos de filmación y de los reflectores teatrales, su arrolladora fama internacional llamó poderosamente la atención de las oscuras cúpulas que manejaban los servicios de inteligencia del Estado. Estos hombres siniestros, auténticos expertos en el arte de la manipulación psicológica, tejieron a su alrededor una asfixiante red de extorsión de la que resultaba absolutamente imposible escapar sin sufrir severos daños. Bajo constantes amenazas explícitas de destruir su exitosa carrera artística y de perjudicar a las personas que más amaba en este mundo, la coaccionaron brutalmente para que utilizara su inmenso atractivo como arma de espionaje encubierto. Aquella mujer que proyectaba libertad en la pantalla se convirtió, en contra de su férrea voluntad, en una prisionera de los secretos de Estado y en un instrumento de opresión. Sumergida en una pesadilla que no podía confesarle absolutamente a nadie, recibió la escalofriante orden directa de iniciar un romance turbulento con un poderoso emisario extranjero que visitaba la capital con fines geopolíticos. La misión encomendada era clara y profundamente perturbadora:
Debía infiltrarse pacientemente en su círculo íntimo de confianza, acompañarlo a exclusivas galas de negocios y sonsacarle información clasificada sobre oscuros pactos bilaterales. Cada encuentro a puertas cerradas se transformaba en una agotadora sesión de tortura psicológica donde ella debía fingir pasión desmedida mientras su mente intentaba desesperadamente memorizar cada dato, cada nombre clave y cada cifra confidencial. El enorme peso abrumador de sostener esta peligrosa doble identidad, en absoluta soledad, comenzó a resquebrajar severamente su salud emocional. Toda aquella insoportable represión interna acumulada encontró su punto de quiebre definitivo durante el complejo rodaje de una ambiciosa superproducción en los majestuosos paisajes naturales del interior del país. Aquel fatídico día, el hermético set de grabación se vio repentinamente invadido por extraños individuos de aspecto lúgubre y trajes oscuros, quienes permanecían de pie en las sombras observándola con miradas gélidas y amenazantes. Al momento preciso de rodar la escena culminante, la actriz colapsó presa de un ataque de pánico verdaderamente desgarrador, rompiendo en un llanto inconsolable y temblando sin parar, dejando paralizados a los técnicos y colegas de elenco. Los periodistas presentes notaron inmediatamente la densa hostilidad del ambiente, pero el miedo generalizado impidió que alguien publicara la razón real de su aguda crisis nerviosa. Las dolorosas y profundas heridas invisibles que dejó para siempre aquella espantosa etapa de sumisión forzada marcaron el inicio irreversible de un prolongado y muy amargo retiro definitivo de la alta esfera pública. Sintiéndose completamente vulnerada en su fuero íntimo y despojada cruelmente de su propia dignidad humana, tomó la drástica decisión vital de alejarse paulatinamente de los gigantescos sets de cine y de los multitudinarios estrenos que antes solía protagonizar con un enorme orgullo. Buscó un refugio sanador en la estricta soledad protectora de su hogar, evitando cualquier posible contacto con las influyentes esferas de la diplomacia internacional y los pasillos gubernamentales. Su brillo incomparable se fue desvaneciendo poco a poco de la escena porteña, dejando el triste legado de una estrella que fue obligada a sacrificar su pasión para lograr sobrevivir al terror. Graciela Alfano. Durante las vibrantes décadas de los 70 y 80, el panorama del espectáculo nacional quedó completamente cautivado por la presencia magnética de esta inigualable figura femenina. Su rostro angelical y su carisma arrollador la posicionaron rápidamente como el máximo ideal de belleza porteña, acaparando absolutamente todas las portadas de las revistas de actualidad que se imprimían. Los productores competían ferozmente para tenerla en sus elencos, sabiendo perfectamente que su sola participación garantizaba un éxito rotundo en la taquilla y picos de audiencia inalcanzables para cualquier otra producción local. El público masivo la idolatraba incondicionalmente, viéndola como una princesa moderna que disfrutaba de una vida soñada, colmada de lujos extravagantes, fiestas exclusivas de la alta sociedad y un reconocimiento internacional que parecía no tener límites. Detrás de esa deslumbrante fachada de perfección y sonrisas perpetuas para las cámaras, se ocultaba un tormento psicológico atroz que devoraba silenciosamente su tranquilidad. Aquel nivel estratosférico de notoriedad pública no pasó desapercibido para los siniestros agentes de la inteligencia gubernamental, quienes operaban desde las sombras manejando los destinos de la nación a su total antojo. Estos oscuros funcionarios, especialistas implacables en quebrar voluntades ajenas, diseñaron una estrategia perversa para reclutarla como informante clave, utilizando su atractivo como un cebo infalible, a través de extorsiones verdaderamente despiadadas que incluían amenazas de arruinar su prestigiosa carrera profesional y de fabricar escándalos destructivos para su familia. La arrinconaron cruelmente hasta dejarla sin ninguna otra opción viable más que obedecer ciegamente. Inmersa en este infierno terrenal del que nadie podía rescatarla, recibió la estricta orden gubernamental de iniciar un romance turbulento con un influyente banquero extranjero que manejaba inmensos fondos de dudosa procedencia. La macabra directiva oficial la obligaba a acompañar a este poderoso hombre a suntuosas cenas de gala, elegantes recepciones diplomáticas
y reuniones secretas en hoteles de máxima categoría, fingiendo un interés sentimental que en realidad le provocaba un indisimulable rechazo interno. Su desgarradora tarea encubierta consistía en aprovechar cada momento de intimidad compartida para recabar datos precisos sobre inminentes movimientos de capitales internacionales. Cada palabra seductora que pronunciaba y cada gesto de afecto simulado representaban para ella una tortura mental, viviendo paralizada por el pánico constante a ser descubierta repentinamente. La presión insostenible de mantener esta compleja farsa cotidiana terminó dinamitando su estabilidad emocional durante la grabación de una exitosa tira televisiva en los estudios de mayor renombre de la capital. Aquella tarde en particular, el habitual clima festivo del ambiente se tornó sumamente denso cuando un grupo de hombres de trajes impecables y miradas amenazantes se instaló detrás de las cámaras, vigilando sus mínimos movimientos con frialdad calculadora. Justo cuando el experimentado director gritó la esperada orden para comenzar a rodar una escena de alta carga dramática, la consagrada actriz se derrumbó de forma repentina, siendo víctima de una severa crisis de angustia que le impedía respirar. Sus aterrados colegas de elenco se apresuraron a asistirla inmediatamente, mientras la prensa presente callaba por puro terror ante la evidente presencia de los espías. Las profundas cicatrices invisibles generadas por aquella extensa etapa de terror inenarrable alteraron para siempre el rumbo definitivo de su trayectoria artística y su propia visión del mundo que la rodeaba. Abrumada por la enorme y dolorosa carga de haber sido utilizada como un simple instrumento descartable por las esferas del gobierno, comprendió con inmensa tristeza que debía tomar medidas drásticas para salvaguardar su mermada integridad mental. Decidió entonces distanciarse de manera paulatina de los gigantescos eventos públicos y rechazar de plano varios contratos millonarios que implicaran demasiada exposición mediática, buscando un perfil muchísimo más austero y estrictamente reservado. Aquel obligado retiro parcial apagó prematuramente la luz de una artista inigualable que, tras brillar ante millones, debió huir para escapar de la tiranía del poder oculto estatal. Zulma Fayyad. Durante la efervescente década de los 60, la escena del espectáculo porteño se rindió incondicionalmente ante el encanto magnético de esta deslumbrante estrella. Conocida por su simpatía arrolladora y una figura escultural que despertaba suspiros, se convirtió en el gran icono del teatro de revistas y la comedia nacional. Las carteleras de la calle Corrientes brillaban con su rostro, atrayendo a multitudes fanatizadas que agotaban las localidades semanas antes de cada estreno. Las publicaciones le dedicaban extensos reportajes, retratándola como la personificación del triunfo, disfrutando de una vida repleta de lujos extraordinarios y una inmensa popularidad que trascendía ampliamente todas las fronteras territoriales. Semejante nivel de exposición pública terminó atrayendo irremediablemente la oscura atención de los altos mandos pertenecientes a los servicios de inteligencia. Aquellos hombres implacables, arquitectos de las sombras que operaban al margen de toda ley, comprendieron que su carisma podía ser utilizado como una herramienta estratégica para sus siniestros propósitos de Estado. A través de un mecanismo perverso basado en coacciones anónimas y amenazas directas de destruir la reputación de su círculo íntimo, la empujaron hacia un abismo aterrador. La obligaron de manera brutal a abandonar su esencia luminosa para transformarse, contra su voluntad, en una espía encubierta, forzándola a operar en las altas esferas bajo un terror incesante. Sometida a este despiadado chantaje emocional imposible de evadir, recibió la inflexible directiva de entablar un romance turbulento con un enigmático agregado militar de origen europeo. El siniestro objetivo estatal consistía en infiltrarla astutamente en su círculo de confianza para extraerle información sobre la inminente venta clandestina de armamento pesado. Cada encuentro nocturno en exclusivos restaurantes y cada copa en lujosas recepciones diplomáticas se convertían para ella en un calvario psicológico que la consumía por dentro. Debía interpretar el papel más peligroso de su trayectoria, fingiendo devoción absoluta mientras memorizaba nombres en clave y fechas secretas, atormentada por el pánico de cometer un fatal error táctico. Toda aquella presión asfixiante que carcomía su estabilidad mental terminó detonando de forma dramática durante una importante jornada de grabación televisiva en vivo. Aquel mediodía, aparentemente normal, el ruidoso estudio
fue repentinamente invadido por individuos de aspecto lúgubre que se apostaron amenazantes detrás de las cámaras. En el preciso instante en que la admirada actriz debía entregar un extenso monólogo cómico, un ataque de angustia paralizó por completo sus cuerdas vocales, dejándola temblando incontrolablemente ante el estupor de los presentes. Sus consternados compañeros intentaron rodearla para protegerla, mientras los periodistas retrocedían temerosos, comprendiendo que el ambiente cargado de violencia institucional no admitía preguntas. Las terribles secuelas psicológicas dejadas por aquella tortuosa pesadilla gubernamental marcaron irremediablemente el final precipitado de su maravillosa época dorada. Sintiéndose vacía, manipulada y despojada de su preciada libertad, llegó a la triste conclusión de que el costo de mantenerse en la primera línea del estrellato era demasiado alto para su deteriorada salud mental. Gradualmente comenzó a rechazar lucrativas ofertas teatrales y contratos para la pantalla grande, optando por refugiarse en el anonimato protector que le brindaban los pequeños proyectos alejados de las grandes capitales. Su vibrante luz escénica se fue apagando lentamente, dejando el doloroso recuerdo de una brillante mujer obligada a sacrificar su noble vocación. Camila Perissé. Durante la vibrante década de los 80, el escenario mediático nacional se rindió de manera absoluta ante el magnetismo salvaje de esta imponente figura. Considerada el símbolo máximo de la transgresión y la libertad, su presencia desataba pasiones incontrolables en cada rincón del país. Las revistas de actualidad le dedicaban inagotables portadas, retratándola como una mujer inalcanzable que disfrutaba de un éxito abrumador y una vida de auténtico ensueño. Protagonizaba las obras teatrales más taquilleras de la famosa calle Corrientes y las películas cinematográficas más audaces de la época, permanentemente rodeada de un séquito interminable de admiradores y un lujo desmedido que parecía genuinamente no tener un final a la vista. Detrás de esa radiante imagen de rebeldía indomable y sonrisas seductoras diseñadas para las cámaras, se ocultaba una pesadilla escalofriante orquestada meticulosamente desde las sombras del poder institucional. Las oscuras esferas de la inteligencia estatal, sumamente atentas a su inmensa popularidad y su tremenda facilidad para moverse en círculos elitistas, decidieron convertirla en una pieza fundamental para sus siniestros planes operativos. Mediante crueles extorsiones psicológicas cotidianas que incluían veladas amenazas de fabricar escándalos mediáticos destructivos y de poner en riesgo severo la integridad física de sus seres más queridos, la arrinconaron sin ningún tipo de piedad. La forzaron a transformarse trágicamente en una espía. Inmersa en este infierno cotidiano sin ninguna salida aparente a la vista, recibió la ineludible y perversa orden de iniciar un romance turbulento con un escurridizo diplomático extranjero sospechado de tejer alianzas clandestinas. Su desgarradora misión consistía en acompañar a este poderoso individuo a exclusivas fiestas privadas, cenas de altísimo nivel y reuniones de negocios a puertas cerradas, fingiendo una pasión desbordante que por dentro la destrozaba por completo. Cada noche de gala se transformaba irremediablemente en una agotadora prueba de supervivencia mental, donde debía extraer de forma meticulosa información política sumamente confidencial para luego reportarla velozmente a sus opresores gubernamentales sin cometer errores. Todo este pesado tormento invisible que consumía velozmente su espíritu terminó estallando de manera profundamente desgarradora durante la compleja filmación de una esperada película en las calles céntricas de la capital. Aquella tarde de intenso rodaje, la habitual tensión creativa se transformó repentinamente en un clima verdaderamente asfixiante cuando un grupo de extraños sujetos con miradas glaciales se instaló amenazantemente detrás del equipo técnico. En medio de una escena de alta exigencia, la talentosa actriz sufrió un colapso nervioso verdaderamente brutal, paralizándose por completo y rompiendo en un llanto incontrolable frente a todos. Sus compañeros de elenco quedaron absolutamente petrificados por el espantoso miedo. Las severas e invisibles heridas que le dejó incrustadas esta terrible etapa de manipulación gubernamental marcaron el declive irreversible de su maravillosa y prometedora trayectoria profesional en los medios. Desgastada emocionalmente hasta el extremo
y sintiendo un dolor profundo por culpa del sistema oscuro que la había utilizado cobardemente como un simple objeto descartable, tomó la angustiante decisión de alejarse velozmente de los gigantescos focos mediáticos. Comenzó a rechazar de manera sistemática y definitiva todas las millonarias propuestas para regresar a la pantalla, buscando desesperadamente un refugio silencioso en la total intimidad y lejos de la voraz escena pública que tanto la aclamaba en el pasado reciente. Susana Traverso. Durante la fulgurante etapa de los años 80, el inmenso universo del entretenimiento nacional cayó rendido a los pies de esta mujer verdaderamente avasallante. Poseedora de una mirada seductora y una figura despampanante, rápidamente se erigió como la fantasía inalcanzable de toda una generación. Las tapas de las revistas del corazón se disputaban su imagen cada semana, describiéndola como una estrella tocada por la varita mágica del éxito. Recorría los pasillos de los principales canales, rodeada de productores que le ofrecían contratos millonarios y un público fervoroso que la aclamaba sin cesar. Ante los ojos del mundo, su vida parecía un cuento de hadas perfectamente guionado, lleno de galas deslumbrantes, viajes lujosos y una fama inmensa. Detrás de aquel muro indestructible de éxito rutilante y perfección televisiva, habitaba un terror paralizante que consumía sus noches enteras en la más absoluta soledad. El enorme poder de su magnetismo personal despertó el morboso interés de los jerarcas ocultos que manejaban los servicios de inteligencia. Estos oscuros operadores estatales, especialistas en destruir la voluntad humana, tejieron a su alrededor una trampa perversa basada en amenazas directas. Le advirtieron crudamente que, si no colaboraba con sus operativos secretos, se encargarían de fabricar escándalos imborrables y arruinarían el futuro de sus familiares. Bajo este estado de coacción insoportable, la obligaron a utilizar su encanto como una herramienta de manipulación estatal. Sumergida en una vorágine de miedo inconfesable, recibió la estricta orden de iniciar un romance turbulento con un altivo empresario extranjero vinculado a las altas esferas armamentísticas. Su compleja misión consistía en embriagar sus sentidos durante cenas lujosas y eventos de altísima confidencialidad para luego extraer hábilmente datos precisos sobre movimientos financieros clandestinos. Cada encuentro privado representaba para ella una auténtica sesión de tortura psicológica donde debía fingir una pasión desbordante mientras su mente operaba a 1000 revoluciones. Debía memorizar con exactitud nombres encriptados y rutas de dinero negro, sabiendo perfectamente que el más mínimo traspié podía significar su condena definitiva y su ruina. Aquella inmensa bomba de tiempo emocional finalmente detonó de forma estrepitosa durante el rodaje de una promocionada tira nocturna que mantenía en vilo a los televidentes. Aquel sofocante día de verano, el clima de trabajo se congeló abruptamente cuando un grupo de extraños hombres vestidos de civil irrumpió en los estudios, ubicándose en las penumbras del set con actitud intimidatoria. En el instante preciso en que el director demandó iniciar una toma romántica crucial, la consagrada protagonista colapsó víctima de un severo ataque de angustia incontrolable. Quedó paralizada, derramando lágrimas mudas y sin poder hilar una sola palabra del guión, ante la mirada atónita de sus colegas actores y el pavor absoluto de los periodistas presentes. Las heridas invisibles pero sangrantes que le provocó este brutal sometimiento gubernamental cambiaron drásticamente el rumbo de su destino artístico para siempre. Comprendiendo que su salud física y mental estaba al borde del abismo más oscuro, tomó la dolorosa determinación de apagar su propia luz mediática antes de que los jerarcas terminaran de consumirla. Empezó a rechazar sistemáticamente todas las propuestas protagónicas, eligiendo retirarse lentamente hacia un perfil extremadamente bajo y alejado de las fastuosas luces porteñas que antes la veneraban ciegamente. Su presencia arrolladora fue desapareciendo paulatinamente de la pantalla grande, dejando en su lugar el amargo eco de una diva que fue forzada a abandonar su trono para sobrevivir. Mónica Gonzaga. Durante la colorida etapa de los años 80, el firmamento del espectáculo nacional encontró en esta deslumbrante modelo y actriz a una de sus estrellas más rutilantes y codiciadas. Su innegable belleza exótica y su presencia hipnótica frente a las cámaras la convirtieron rápidamente en el sueño dorado de los millones de espectadores que seguían fielmente sus apariciones.
Las revistas de actualidad disputaban a diario la exclusividad de su imagen, presentándola como el símbolo definitivo de una juventud exitosa, libre y rodeada de lujos inalcanzables. Caminaba por los pasillos de la fama envuelta en un aura de glamour, coleccionando triunfos que la posicionaban como una figura insustituible. Sin embargo, detrás de aquella fachada perfecta de sonrisas cautivadoras, comenzaba a gestarse una trama asfixiante dictada por los rincones más oscuros del poder. Su evidente facilidad para desenvolverse con enorme naturalidad en los cerrados círculos de la alta sociedad despertó la codicia de los sombríos agentes de la inteligencia. Estos hombres de rostros pétreos, acostumbrados a mover los hilos de la nación desde las sombras sin rendir cuentas a nadie, decidieron que su arrollador carisma debía servir a sus inconfesables intereses geopolíticos. A través de un brutal mecanismo de extorsión que incluía dolorosas amenazas sobre el bienestar de su familia y la ruina de su imagen pública, la forzaron a convertirse en una informante involuntaria. Atrapada en una telaraña de terror silencioso que le impedía confiar en las personas de su entorno, recibió la espantosa directiva oficial de sostener un romance turbulento con un escurridizo diplomático extranjero que visitaba la capital. La humillante misión consistía en embelesar a este importante visitante durante majestuosas cenas de gala y encuentros privados de altísimo nivel. Cada noche, mientras lucía costosos vestidos de diseñador, su mente libraba una agónica batalla interna por memorizar delicados nombres de empresas, cifras de inversiones foráneas y detalles de alianzas secretas. Debía reportar hasta el mínimo suspiro a sus siniestros controladores, viviendo en un permanente y doloroso estado de paranoia extrema ante la abrumadora posibilidad de ser descubierta en pleno engaño. Toda aquella represión psicológica insoportable que carcomía lentamente su vitalidad terminó estallando de forma verdaderamente impredecible durante el arduo rodaje de una exitosa tira cómica que dominaba ampliamente la televisión. Ese fatídico mediodía, el clima distendido de los estudios se transformó en un hielo cortante cuando varios individuos, de traje oscuro e intimidante, tomaron posición detrás de los inmensos equipos de iluminación. En el exacto momento en que el experimentado director pidió acción para una escena, la consagrada actriz se desplomó al piso atravesada por un ataque de pánico brutal. Quedó completamente paralizada y bañada en inmensas lágrimas de angustia frente a sus estupefactos compañeros de elenco, mientras la prensa retrocedía por puro terror general. Las profundas cicatrices invisibles que le dejó incrustadas esta horrorosa experiencia de sometimiento marcaron un punto de inflexión definitivo en su compleja trayectoria profesional. Consciente de que su estabilidad emocional se encontraba al borde del colapso total debido a la infinita maldad del nefasto aparato estatal, decidió valientemente priorizar su supervivencia por encima del efímero aplauso de las masas. De manera progresiva, fue rechazando todas las suculentas propuestas económicas para encabezar nuevos éxitos televisivos, buscando un necesario refugio sanador en la más absoluta tranquilidad. Su deslumbrante imagen pública fue menguando paulatinamente de la primera línea de exposición masiva, dejando en el aire la inmensa tristeza de una artista devorada por la maquinaria oficial. Noemí Allan. Durante la fulgurante etapa de los gloriosos años 80, el inmenso universo del espectáculo rioplatense se vio sacudido por la irrupción de una figura femenina con una personalidad avasallante. Dueña de un físico espectacular y un sentido del humor sumamente filoso, conquistó la pantalla chica casi de inmediato, transformándose en una de las estrellas más aclamadas del país. Las revistas le dedicaban portadas a todo color, mostrándola sonriente y dueña de una vida colmada de celebraciones fastuosas. Parecía estar viviendo un sueño inalcanzable, reinando sobre los principales escenarios y los ruidosos estudios televisivos de máxima audiencia, con una soltura natural que generaba muchísima envidia entre todos sus asombrados colegas. Pero bajo esa imponente coraza de mujer fuerte que mostraba con orgullo ante los reflectores, se gestaba un drama oscuro orquestado desde las profundidades del Estado. Su tremenda facilidad para desenvolverse en las altas esferas del poder llamó rápidamente la atención de los jerarcas de los servicios de inteligencia. Aquellos hombres sin rostro, expertos en quebrar la voluntad ajena, diseñaron un plan macabro para utilizarla como una simple carnada en sus turbios operativos secretos.
a través de presiones implacables y amenazas veladas de destruir por completo su brillante carrera profesional e involucrar a sus familiares en falsos escándalos, la empujaron hacia un abismo tenebroso del que resultaba totalmente imposible salir ilesa sin sacrificar gran parte de su amada libertad personal. Sumergida en una dura realidad dominada por el terror y la coacción sistemática, recibió la aberrante orden de entablar un romance turbulento con un escurridizo agregado cultural europeo que operaba en la ciudad capital. Su peligrosa misión secreta consistía en infiltrarse sutilmente en la vida privada de este importante extranjero, acompañándolo a lujosas cenas diplomáticas donde se discutían acuerdos de dudosa legalidad. Cada sonrisa que ensayaba en soledad y cada caricia fingida le provocaban un inmenso rechazo interno, convirtiendo sus largas noches en un verdadero calvario psicológico. Debía absorber de memoria cada dato confidencial, recordar nombres complejos de empresarios y retener cifras para luego rendir cuentas precisas a sus impiadosos captores ocultos. La enorme presión emocional de sostener aquella peligrosa doble identidad terminó dinamitando su precaria estabilidad mental en medio de una gigantesca grabación para un exitoso ciclo humorístico nocturno. Aquella tarde sofocante, la habitual alegría del inmenso estudio de televisión se apagó abruptamente cuando un grupo de individuos de trajes grises se ubicó estratégicamente en los pasillos de ingreso. Justo cuando le tocó salir a escena para rematar un bloque cómico esperado, la talentosa actriz colapsó siendo víctima de una crisis de llanto incontrolable y un ataque de ansiedad desgarrador. Cayó de rodillas frente a las atónitas cámaras encendidas, temblando desconsoladamente y dejando a sus compañeros mudos por el inmenso pánico de saber que el set estaba custodiado. Las profundas heridas psicológicas que le dejó para siempre aquella espantosa experiencia de manipulación estatal marcaron el final precipitado de sus mejores años de esplendor masivo y ovaciones públicas incesantes. Atravesada por un intenso desgaste emocional y sabiendo perfectamente que su vida corría grave peligro si continuaba expuesta en el centro de la escena mediática, tomó la dolorosa decisión de apartarse de los grandes reflectores. De manera muy progresiva y silenciosa, fue rechazando todos los proyectos rutilantes, prefiriendo hundirse en el ostracismo absoluto antes que continuar siendo una marioneta del sistema oscuro de inteligencia. El apabullante fulgor artístico que alguna vez irradió se apagó paulatinamente, dejando atrás el enorme vacío de una artista que huyó.